Shabbat Shalom y bienvenidos al Ministerio Sabiduría en la Torá y Teshuvah.tv. Siempre, como les sigo diciendo, es un placer estar con ustedes, comunicándonos, enseñando de la Torá, del regalo de nuestro Rey. Espero que estos estudios en Teshuvah.tv sean de bendición a cada uno de ustedes, ya que estamos tratando de establecer esta plataforma como una plataforma educativa para que podamos aprender de las cosas de la Torah, sea las fiestas, el Shabbat, cómo guardar el Shabbat, cómo entender y cómo estudiar las escrituras de una forma no teológica o dogmática, sino legal, de un punto de vista legal. Esa es una de las cosas que yo siempre he notado en nuestros estudios bíblicos, es que desafortunadamente nos enseñan la palabra del punto de vista, vamos a decir, de la Iglesia de Dios, pentecostal, bautistas, adventistas, Jehová, testigos de Jehová, o también de acuerdo al judaísmo, de acuerdo al cristianismo, lo que sea. Pero nosotros debemos considerar que la Torá en realidad no es un documento religioso, sino que es un tratado, un documento legal. Y en esta tarde vamos nosotros a estudiar la legalidad de lo que ocurrió a Coré en Números capítulo 16 y qué implicación tiene esto para nosotros en el siglo XXI. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Ahora mismo en las raíces hebreas a través de todo el mundo se está levantando un argumento muy grande acerca del sacerdocio, del orden de Melquisedec versus el sacerdocio de Aarón. Ahora, nosotros no estamos apuntando dedos a nadie, sino que vamos nosotros a buscar las escrituras y a leerlo de un punto de vista legal. ¿Saben ustedes lo que es usurpación? Usurpar la posición de otra persona. En ese punto vamos a estar hablando y presentando la información. No tienen que estar de acuerdo conmigo, solamente quiero que me brinden la oportunidad de poder explicar esto de un punto de vista legal. Ahora, quiero estar bien claro. Yeshua, nuestro Mesías, Él es nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Porque Hebreos capítulo 8, versículo 4, claramente nos dice que si Yeshua estuviera en la tierra, Él no oficiara como Leví, como sacerdote de Aarón, porque Él no es descendiente de Aarón. Muchas personas dicen, no, pero que la madre de Yeshua era descendiente de Elizabeth y Elizabeth era Cohen. Sí, el problema es que bíblicamente el sacerdocio se hereda de acuerdo al padre, no es por la madre. Quiere decir que Yeshua no cualifica como un sacerdote levita porque él vino de la tribu de David, en la cual todos lo sabemos. Quiere decir que aquí estamos nosotros hablando de lo que es jurisdicción. Tenía Yeshua el derecho de entrar al templo en el primer siglo e ir al lugar santo, al lugar santísimo, cuando él no era hijo de Aarón. Él es el hijo de Elohim. Él es el hijo del Todopoderoso. Él vino a traer el mensaje de restauración. Pero Yeshua entendía jurisdicción. Él entendía que el Padre había dado un rol, un trabajo, a los levitas y a los hijos de Aarón, los sacerdotes, para que ellos pudieran ejecutarlo en el templo. Cualquier persona que usurpara la autoridad de los levitas y de los sacerdotes. Recuerden, déjenme explicar otra cosa. Muchas personas piensan que el sistema levítico tiene que ver con todo lo que ocurría en el templo. Hermanos, los levitas tenían un trabajo. Los sacerdotes tenían otro trabajo. Repitan conmigo, hermanos. Todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los hijos de Leví son sacerdotes, son Cohen. Muy importante. ¿Dónde podemos nosotros encontrar esto? Vamos al libro de Números, capítulo 19. Perdón, capítulo 8. Números, capítulo 8, versículo 19. Vamos a estar leyendo muchos versículos. Capítulo 8, versículo 19 dice de esta forma. Voy a leer el versículo 18 en adelante. Dice: pero yo he tomado los leviim, los levitas, en lugar de los primogénitos entre los hijos de Israel. Y yo he dado a los leviim, Aarón, yo he dado, es un regalo del Eterno, los leviim a Aarón, a sus hijos de entre los hijos de Israel, para hacer el servicio de los
de los hijos de Israel en la tienda de reunión, o el Moed, que es el tabernáculo, y para hacer expiación para los hijos de Israel, que para ninguna plaga caiga sobre los hijos de Israel, él como consecuencia de acercarse mucho al lugar Kadosh. Quiere decir que había una separación de Kedushá, de santidad. Aquí es donde entra lo que es la legalidad de usurpar. Si a usted le da autoridad para estar en este lugar y una persona que no tiene esa autoridad, no tiene jurisdicción, cuando penetra esa área que le pertenece a usted, cae una penalidad. En los Estados Unidos puede ser de acuerdo si una persona quiere ser está pretendiendo ser algo que no lo es, él puede ser arrestado, puede haber una multa, ¿no? Sabemos entonces que los levitas estaban a cargo del tabernáculo, de cargarlo, montarlo, desmontarlo, cargarlo de un lugar a otro. Los sacerdotes, que son levitas, pero de los hijos de Aarón, quiere decir que el sacerdocio viene directamente de una familia, de Aarón. Todos los descendientes de Aarón son Kohenim, son sacerdotes. ¿Okay? Pero los levitas eran más, había unos cuantos más. Entonces tenemos que entender la distinción de lo que son los sacerdotes, los Kohenim y los levitas y la función de ellos. Aunque todos son levitas, pero la función y el trabajo se diferenciaba. Uno podía entrar a un lugar más profundo del tabernáculo y otro no podía usurpar esa autoridad. Por cierto, había lugares, unos marcadores en el templo en la cual cuando el levita lo veía, él no podía traspasar ese lugar. Era un lugar más santo de lo que él podía llegar allá. ¿Estamos claros, hermanos? Habían lugares esos, se encuentran en el templo. Los israelitas podían llegar hasta cierto lugar, los gentiles podían llegar hasta cierto lugar, los israelitas podían llegar hasta cierto lugar, los levitas podían llegar hasta cierto lugar, los sacerdotes podían llegar hasta cierto lugar, y solamente uno de ellos, el Kohen Hagadol, el sumo sacerdote, podía penetrar a lo más profundo del templo, el Kadosh HaKodashim, el lugar santísimo. Ese es el orden del Eterno. No es mi orden ni mi autoridad, es el orden del Eterno. Entonces, yo busqué ayuda con un amigo de la congregación Catedral de la Fe, que es dirigida por nuestro amigo y maestro Walter Agosto. Y el nombre del licenciado, él es abogado, él es un abogado criminal allá en Puerto Rico, es abogado licenciado Francisco Radinson. Y yo le pedí que investigara estos versículos de Números 18, versículo 1, también de Números capítulo 16. Vamos a ir allá. En Números capítulo 16, versículo 1, dice de esta forma: y tomó Coraj, el hijo de Yitzhar, el hijo de Kehat, el hijo de Leví, junto a Datán y Abiram, los hijos de Eliab, y On, el hijo de Pelé, hijo de Rubén. Quiere decir que Coraj, él fue a reclutar para que las personas se rebelaran contra el Eterno. Recuerden que fue el Eterno el que puso a Aarón en esa posición de autoridad. No fue Israel solo. Fue el Eterno, ratificado por el Eterno, certificado por el Todopoderoso Yahweh, y el pueblo de Israel fue el testigo de esto. ¿Ok? El versículo 9, 10 dice de esta forma. Dice, versículo 8. Y le dijo Moshe a Coraj: escuchen ahora, hijos de Leví, ¿es para ustedes poco que Elohim de Israel los ha apartado de la congregación de Israel para traerlos cerca a él, para que puedan hacer el abodá de Mishkan, el trabajo de Mishkan, armar, desarmar y cargar los utensilios? ¿Ok? Dice, morada de Elohim, y que estén delante de la congregación sirviéndole. Versículo 10 es sumamente importante. Dice, él los ha traído cerca, y a todos sus hermanos, los hijos de Leví, con ustedes. Ahora quieren el oficio del Cohen también. En otras palabras, Moshe le está diciendo, ustedes tienen ese privilegio que el Eterno les ha dado, pero ahora tú también quieres este otro trabajo que no se te ha dado. Y ahí entra lo que se llama usurpación. Yo quiero que puedan leer conmigo, yo espero que se pueda ver bien en la imagen, ¿no? Pero vamos a leer la conclusión de nuestro hermano, el licenciado Francisco Radinson,
que me ayudó con esto, pero de un punto legal. Dice de esta forma. Dice, en Números capítulo 18:1 se estableció lo siguiente, voy a leerlo. Dijo Adonai a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, cargaréis con la iniquidad del santuario y tú y tus hijos junto a ti, y cargaréis con la iniquidad de vuestro sacerdocio. Y también a tus hermanos y la tribu de Leví, la tribu de tu padre, acerca de ti, se agregarán a ti y te prestarán servicio. Pero tú y tus hijos junto a ti estaréis al frente de la tienda de reunión. Quiere decir, aquí volvemos y recalcamos lo que estábamos hablando anteriormente, que el sacerdocio fue dado a Aarón y a sus hijos, y los levitas, los otros levitas de los otros hermanos de Leví, se convierten en los ayudantes de Aarón, establecido por el Eterno. Versículo 19 dice, todas las ofrendas sacras que ofrezcan los hijos de Israel a Elohim, te las he dado a ti y a tus hijos junto a ti, ley perpetua, pacto concertado por la eternidad, pacto es con pacto de sal, es para ti y para tu descendencia junto a ti. Como sabemos, el licenciado me escribe y me dice, Rico, como sabemos, esto viene de la rebelión de Coré y de los hijos de Rubén, que se levantaron en contra de Moisés y el sacerdocio levítico. Ellos usurparon el ministerio. En Números 16, versículo 10 dice, el que se ha acercado a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, junto a ti, y buscáis también el sacerdocio. Eso fue lo que le acabo de leer ahorita. 18:10, perdón, no es 16. Dice, Coré, en lo que estaban junto con él, y los que estaban junto con él, cometieron el delito de usurpación. Hermanos, de acuerdo a la opinión de un abogado que conoce la ley, él considera lo que estamos viendo en la palabra un delito. Delito, eso es serio, ¿ok? Y él continúa describiendo lo que es usurpar. Vamos a leer. Dice, cometieron un delito en la parte de arriba, dice, cometieron un delito. Usurpación, está la definición, es cuando alguna persona usurpare o ilegalmente ejerciere o desempeñare funciones de algún cargo público, para lo cual no fue debidamente instituido. En este caso, el fiscal puede instituir una acción a nombre del pueblo, de su propia iniciativa o a instancias de una persona particular, contra cualquier persona que usurpare o ilegalmente ocupare o ejerciere cualquier cargo público, civil o militar. Entonces, ¿qué quiere decir esto en el vocabulario de nosotros acá? Que aquí es donde entra el punto que me gustaría que me dieran la oportunidad de exponer el tema. Sabemos que Yeshua es nuestro Mesías, nuestro Redentor, se sienta en la mano derecha del Padre, es nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Nadie nunca va a decir que eso no es verdad. Él lo es. Pero lo que está ocurriendo es que ahora, y que yo antes enseñé esto, y no era porque no quería usurpar ninguna autoridad, sino que no entendía algunas cosas 10, 11, 12 años atrás y no tenía toda la información. Estamos aprendiendo, estamos caminando, estamos buscando. Ahora, quiero que también entiendan que no estoy hablando de judaísmo aquí. Estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de las escrituras, ¿ok? ¿Qué es lo que dice el Todopoderoso en respecto a su santidad, a lo que Él hace, a lo que Él establece, a lo que Él dice que es de Él? Él dice de los sacerdotes en Números 18. Se lo voy a leer. Quiero recalcar esto porque es sumamente importante. Dice, yo creo que es el versículo 6. Dice al 18:6. Dice, yo mismo he tomado a tus hermanos los Leví de entre los hijos de Israel. Ellos han sido dados como ofrenda a Yahweh para ti, para que ellos puedan hacer el servicio de la tienda de reunión.
¿Ok? Tú y tus hijos contigo ejercitarán sus prerrogativas y deberes como cohenim, con sacerdotes, referente a todo lo que tiene que ver con el altar y dentro de la cortina, quiere decir el lugar santo y santísimo. Yo confío el servicio requerido de los sacerdotes a ti. La persona, oigan esto, la persona no autorizada que trate de hacerlo será puesta a muerte. ¿Ok? Quiere decir que los sacerdotes fueron un regalo a los, perdón, que los levitas fueron un regalo a los sacerdotes. Y el sacerdocio fue dado a Aarón como un regalo, Natán. En el hebreo es Natán. Y la palabra Natán tiene una fuerza legal. Quiere decir que un rey le está dando el regalo a una persona. Y de acuerdo a las leyes antiguas, si una persona reta el regalo de un rey, no está retando a la persona, está retando al que le dio el regalo. En este caso, estaría retando al Todopoderoso. Yo no quiero retar al Todopoderoso. ¿Qué tiene que ver esto con el siglo XXI y nosotros en este momento? Muchas personas han desarrollado un ¿cómo se puede decir? Un antisentir levítico, cuando en realidad los levitas han sido escogidos para ese trabajo. Pero como no hay templo y no ha habido servicio del templo en 1960 años, porque 40 años después que Yeshua murió y resucitó, todavía estaba el servicio del templo y estaban trayendo ofrendas. Tenemos evidencia en la Biblia en la cual nos dice que ellos llevaron ofrendas al templo y habían levitas en el templo. Quiere decir que entonces cuando Yeshua murió y resucitó, los levitas y el sistema levítico no fue abolido, porque obviamente estuvieron 40 años oficiando hasta la destrucción del templo. Cuando va a la destrucción del templo, ahí es cuando viene el escritor del libro de Hebreos, demostrando una carta de consuelo a los hebreos, diciéndoles que no se preocupen, en otras palabras, parafraseando, que no se preocupen que no va a haber un templo, porque ahora tenemos un sacerdote en el orden, en el juramento del Eterno, de Yahweh, que va a oficiar para nosotros en el tabernáculo celestial. Quiere decir que los levitas no tienen jurisdicción en el cielo, pero Yeshua tampoco como sacerdote tiene jurisdicción en la tierra. Eso minimiza al Mesías. Eso le quita el que sea el Mesías. Eso le quita a él que sea el hijo de Elohim. Eso le quita a él que sea el que el que dio la Torá en el monte Sinaí. No. Al revés. Es lo que enseña que Yeshua guardó el mandamiento que el Padre le había dado. Porque Yeshua habló en contra de la corrupción del templo cuando viró las mesas. Sí, estamos claros. Pero Yeshua nunca habló en contra del oficio del sacerdocio. Son pocas las veces que Yeshua tuvo un encuentro con los saduceos. La mayoría de los encuentros de discusión era en contra de los fariseos, la casa de Shammai, la casa de Gilel. Ahora, sabemos históricamente que la casa de Ananías, que era el sumo sacerdote en esos tiempos, y sus hijos que participaron como sumos sacerdotes en ese tiempo, estaban usurpando también el sacerdocio. ¿Por qué? Eran sacerdotes, pero no eran de la línea que se suponía que fueran de Aarón. ¿Me siguen? Porque hay 24 líneas. Perdón. Eran levitas, los hijos, los sacerdotes que se encontraban en el primer siglo, eran levitas, pero habían sido comprados. Ellos compraban su sacerdocio a los romanos. No era de la línea de Aarón, pero eran levitas, sino ellos mismos estaban usurpando al sacerdocio porque el Eterno mismo le había hablado que eran los hijos de Aarón que iban a ser sacerdotes, no eran los levitas regulares. Sabemos, estamos muy claros que en el primer siglo había una corrupción. Igual como un gobierno en Estados Unidos, por ejemplo, que si usted no está de acuerdo con el presidente, usted puede tener una opinión en contra del presidente, pero la oficina, el oficio de la presidencia, no la podemos quitar porque respetamos la Constitución. Hermanos, en las noticias, en esta semana, acaba de ocurrir que el atentado en contra del gobierno en Turquía,
cuando el presidente fue fuera del país y los generales del ejército trataron de tomar posesión de Turquía y sacarlos. Ellos se metieron usurpando la autoridad del presidente, tratando de sacar. Esto es algo serio. Si el presidente establece su ley de nuevo y toma el control del país de nuevo, ¿qué usted piensa le va a ocurrir a esas personas que trataron de usurpar la autoridad de la presidencia cuando ellos no fueron democráticamente escogidos para esa posición y oficio? Obviamente van a morir. Sentencia de muerte. Lo mismo ocurre en la Biblia porque es una teocracia. La Torá es una teocracia. Yahweh es nuestro rey. Nosotros somos los vasallos. Somos el reino. Entonces lo que está ocurriendo es que hay personas separando a Yeshua, que él es nuestro sacerdote, sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y nosotros somos Israel como pueblo. Somos siervos. Es interesante que el libro de Ezequiel y el libro de Apocalipsis habla acerca de, en el milenio, en el libro de Ezequiel, que va a haber 12 puertas y va a haber una puerta para los levitas también. Pero en el milenio no dice que va a haber una puerta para los sacerdotes del orden de Melquisedec. No lo dice. Entonces la pregunta es, ¿somos todos nosotros en el orden de Melquisedec como yo anteriormente pensaba? Estamos en la tierra. El hecho de que no haya templo no quiere decir que no hayan levitas ni sacerdotes por allá. Lo único que no hay es el templo. Pero todavía queda descendencia de Leví y queda descendencia de Cohen. Todavía. Esto me ha tomado años poder estudiarlo, hermanos. Y continúo buscando y buscando y buscando. Entonces quiere decir, hay personas que están diciendo que ahora todos nosotros somos sacerdotes del orden de Melquisedec. Y yo entiendo que a lo mejor eso es donde estamos nosotros aprendiendo y entendiendo, no hay problema. El problema es que ellos dicen que ya Dios eliminó el sistema levítico por completo. Ahí es donde entra el problema. El problema es que ahora dicen, no, que el sistema levítico fue abolido, que ahora somos nosotros sacerdotes, que ahora no, esto otro. Entonces, ahí entra un problema legal. ¿Por qué? Porque nosotros que venimos de las naciones, no hemos sido escogidos para ser sacerdotes, sino para ser siervos. Los que fueron escogidos, si vamos estrictamente en la Biblia, para ser sacerdotes, fueron los hijos de Aarón, y para servirle a los sacerdotes fueron los levitas. Si usted no es levita, ni es hijo de Aarón, entonces es Israel, es parte del reino. Algo bien curioso que ocurre en el capítulo 16, versículo 10. Cuando Moisés le está hablando a Corá, hijo de los levitas, y mira lo que él dice. Él los ha traído cerca a todos sus hermanos, los hijos de Leví, con ustedes. Ahora, ¿quieren el oficio de Cohen también? Entonces mi pregunta es esta. Nosotros hemos sido traídos entre las naciones, adoptados por fe a través de Yeshua, nuestro Mesías. Hemos sido, ¿cómo le explico? Injertados, de acuerdo a Romanos 11. Somos parte de la conciudadanía de Israel. Yo soy parte de una conciudadanía. Puerto Rico, somos conciudadanos con los americanos. Tengo ciudadanía, tengo derechos, tengo todas estas cosas que el americano puede obtener. No soy nativo, pero soy ciudadano. Eso no me da el derecho a mí de decir que yo soy ahora un juez supremo, porque soy ciudadano. Para yo poder ser un juez de la Corte Suprema, yo tengo que pasar por un proceso de ¿qué? Ir a la escuela de leyes, tener una certificación que puedo ejercer ley. Después tengo que hacer la práctica, tengo que tener un récord, tengo que tener un récord de lo que yo he hecho en mi vida como abogado. Después tiene que ser una posición exclusivamente elegida ¿por quién? Por el presidente. El presidente elige, el Senado, la legislación. Ellos aceptan, lo ratifican. En este caso, Israel escoge. Israel es escogido como pueblo. Pecaron en la vaca, el becerro de oro. Y los primogénitos de Israel sí que se suponía que fueran
a sacerdotes, pero ellos pecaron, como nos dice Éxodo 19, que si obedecíamos iba a ser una nación santa, real sacerdocio. No hay problema, perfecto. Cuando adoran al becerro de oro, el Eterno dice, bueno, yo tengo que redimir a los primogénitos. Los levitas ahora van a tomar el lugar de los primogénitos de Israel. Quiere decir que ya Israel, como nación, ya no tiene la jurisdicción de ser sacerdotes como previamente había prometido el Eterno. No había prometido, había presentado Yahweh cuando le dio los mandamientos que Israel después transgredió. Y cuando se ratificó el convenio con Moisés, cuando rompió las tablas y volvió y trajo las segundas tablas y se ratificó, ahí es cuando entran los levitas como un regalo a Aarón. Los levitas toman el lugar de los primogénitos de Israel. Quiere decir que desde ese momento, ya Israel como nación se sujeta al servicio de los levitas y los sacerdotes. Ellos tienen ahora roles. El templo nos enseña eso. Hermanos, si el sistema levítico iba a ser abolido por Yeshua, entonces ¿por qué Yeshua entraba al templo y traía sacrificios? Él guardaba Pesaj, tenía que llevar un cordero. Él guardó este tabernáculo, estuvo en el templo, tenía que llevar una ofrenda. Era un mandamiento que tenía que hacerlo. Si Yeshua iba a abolir el sistema levítico, el sistema del sacerdocio, el sistema del templo, entonces ¿por qué le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1 y capítulo 2 que esperaran unos 10 días extra cuando él ascendió en los 40 días? Y esos 10 días los ponía exactamente en Pentecostés, cuando tenían que ir al templo, cuando tenían que traer un sacrificio. Si Yeshua vino a abolir los sacrificios y vino a abolir el servicio levítico, entonces ¿por qué Santiago, Jacob, el hermano de Yeshua, le dijo a Pablo que llevara e hiciera un voto nazareno, que incluye sacrificio? Y por cierto, en Hechos capítulo 21 nos dice lo que Pablo hizo. Pablo no lo hizo para ganar puntos con él. Pablo tuvo que hacerlo porque el templo estaba vigente. En Hechos capítulo 21, aquí nos dice, versículo 20 en adelante. Versículo 23. Dice, por lo tanto, haz lo que te decimos. Tenemos 4 hombres que están haciendo voto. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga los gastos relacionados con rasurar su cabeza. Entonces todos comprenderán que no hay fundamento en los rumores que han oído acerca de ti, sino que, por el contrario, tú mismo te mantienes en línea observando la Torá. Sin embargo, en lo que se refiere a los goyim, a los gentiles que han venido a confiar en Yeshua, todos nos unimos a escribirles una carta con nuestra decisión de que no observen tales cosas. ¿De qué está hablando? ¿El sistema levítico? No. El voto nazareno, ¿por qué? No podían hacerlo. No estaban circuncidados, no tenían jurisdicción de entrar al templo. Jurisdicción, usurpación. Si un gentil entraba pasando la pared del Sogeg, que es la pared que dividía los atrios de los gentiles con los atrios de Israel, ellos eran penalizados a la muerte. ¿Por qué? Estaban usurpando, estaban penetrando la santa, estaban entrando en un lugar que ellos no tenían la autoridad y no tenían el convenio para estar allí. ¿Okay? Dice que no sirven tal cosa excepto que se abstuvieren de lo sacrificado a ídolos de sangre, de lo estrangulado o de fornicación. Al día siguiente, Shaul llevó los hombres, se purificó junto con ellos, hizo una inmersión, tevilá, y entraron en el templo para dar constancia del cumplimiento del periodo de purificación y la ofrenda que tendría que ser hecha por cada uno de ellos. ¿Están conmigo? Quiere decir que aquí vemos que Santiago le dijo, Jacob le dijo a Pablo, hazte un voto nazareno, y Pablo obedeció y fue y entró al templo para terminar cuando dio el cumplimiento de su voto. Quiere decir que estamos perdiendo aquí un caso, no estamos claros de lo que está ocurriendo. La pregunta es entonces, ¿somos nosotros independientemente de Yeshua, sacerdotes del orden de Melquisedec?
Esa es la pregunta. De acuerdo a lo que yo entiendo en la Biblia, yo quiero que me gustaría que buscaran en las escrituras ¿dónde? Por cierto, hermano, mire, le voy a decir algo. Por alguna razón u otra, este tema trae tanta controversia y división. Y trae tanto opinión. Pero es interesante que cuando yo hablo con las personas que están sujetas a este entendimiento de eliminar el sistema levítico, de eliminar la Biblia en referencia al rol de Judá o al rol de Leví, en lo que tiene que ver con la Biblia, cuando yo le pregunto, ¿ustedes estudian el templo? ¿Entienden lo que es o han estudiado lo que representa un regalo en el antiguo Medio Oriente? Y todos me dicen que no. Por cierto, el versículo en Ezequiel que vamos a leer ahorita contradice todo lo que ellos dicen. Y ahora hay una enseñanza dentro de la teología de ellos que minimizan y cambian el libro de Ezequiel. Cambian el libro de Ezequiel. Y como que no entiendo. Ahora, no estamos haciendo esto para refutar nada ni a nadie. Esta no es la idea. La idea de este estudio es para traer una mejor dirección de que lo que es legar y lo que es usurpar. Hay una penalidad de muerte cuando hay usurpación en la Biblia, hermanos. Y les voy a continuar leyendo aquí y después continuamos con esto. Yo espero que consideren la información. Yeshua sí es nuestro sumo sacerdote del orden de Melquisedec. La similitud de Melquisedec. Pero la realidad es, hermanos, que en la tierra, el Eterno escogió a ciertas personas. Ellos tienen una gran responsabilidad. Por cierto, acabo de leerle ahora mismo que ellos llevan la culpa. Si ellos no hacen el trabajo, ellos llevan la iniquidad de Israel. Ellos tienen una gran responsabilidad, ¿no? Vamos a continuar leyendo para ver qué son los requisitos y o elementos del delito de usurpación. Vamos a ver. De acuerdo al licenciado, mi amigo Francisco Randison, dice requisitos y o elementos del delito de usurpación. Recuérdense que la Biblia llama a los levitas a ayudar a los sacerdotes y el Eterno ungió a los sacerdotes de Aarón. Hubo una dedicación al frente del tabernáculo, a la puerta del tabernáculo. Comieron 7 días a la puerta del tabernáculo. Fueron ungidos con aceite. Fueron ratificados con sangre en el oído, en el dedo gordo de la mano y el dedo gordo del pie. Y dice, requisitos o elementos del delito de usurpación. 1. Que una persona ocupe un cargo público, en este caso los hijos de Aarón. Que esa persona haya sido válidamente instituida por una autoridad, que en este caso es el Eterno, brindándoles la autoridad, como hemos leído ya en algunos versículos que nos habla acerca de esto. Que una tercera persona mediante la fuerza, amenaza, engaño, fraude o cualquier artimaña y o intromisión indebida ocupe el lugar de la persona que estaba válidamente instituida en dicha posición bíblica, en este caso Coré, y también Adonías, en Primera de Reyes 1, versículos 5 al 29, y les voy a explicar eso ahorita. Dice, cuando una persona usurpe el cargo de otra, se tiene que llevar a cabo un juicio. Si el usurpador alega que tiene el derecho de ocupar dicho cargo, se presenta la prueba y el juzgador y o juez toma la decisión. En el caso de Coré y su séquito, Adonai emitió un juicio y lo juzgó, dictando sentencia a favor de Aarón y su descendencia. Así también vemos en Números 24, 12 y 13, cuando Adonai hace pacto de paz con Pinjas. En el versículo 2 y 13 dice lo siguiente: por lo tanto, diles, he aquí yo establezco un pacto de paz con él, con Pinjas, que es descendiente de Aarón, por cierto. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuando tuvo celo por su Elohim, por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel.
Entonces, cuando yo le hablé con el licenciado, yo le dije, ¿pudiera usted considerar Ezequiel 44 en conjunto con estos otros versículos mencionados arriba? Y licenciado Ranningson dice de esta forma. De esta forma, Ezequiel 44 confirma a unos levitas, en específico los hijos de Sadoc, que son hijos de Aarón, para el milenio de los sacerdotes que guardarán el ordenamiento, leyes concernientes al protocolo del santuario. Nadie más tendrá el derecho de guardar el ordenamiento del santuario, porque cualquier otro se considerará un extranjero que usurpará lo establecido por la autoridad suprema, que es Yahweh. Y él hace una nota al final que quiero leerla. Dice, nota, hay una increíble similitud entre Números 16 y Números 18 con el vocabulario utilizado por Ezequiel 44. Entonces, hermanos, basado en un recurso legal que entiende la ley, si nosotros continuamos enseñando o diciendo que el sistema levítico ya ha sido completamente abolido, abrogado, que no existe y nunca volverá, y nosotros ahora nos ponemos en la posición de ellos, estamos cometiendo usurpación. Y en la Biblia la usurpación tiene una penalidad, y es la muerte. Ahora, yo no puedo decretar eso, porque eso es de parte del juez, como dijo el licenciado. Cuando una persona usurpa la autoridad y hace y crea un caso, como lo hizo Coré, el juez tiene que ahora emitir tiene que encontrar quién es inocente y quién no lo es. ¿Cómo se decidió eso en Números capítulo 16 y 17? Él le dijo, ok, haga cada uno de ustedes agarre sus censores, incensarios, y vamos a ver quién es el que yo escojo. En el capítulo 17 de Números, el Eterno le dice a los hijos de Israel, todos los líderes, son 12 tribus, agarren su vara, autoridad, pongan su nombre y qué tribu, y Aarón haga lo mismo. Su trono, dame su nombre, su tribu. Y vamos a ponerla en el lugar santo y vamos a ver cuál de ellas brota. ¿Quién es el que el Eterno dice que escoge? Solamente la vara de Aarón fue la que brotó almendras. ¿Y qué fue lo que le dijo Aarón, el Eterno, a Moisés quisiera? A ver si lo consigo rapidito. Capítulo 17. Estaba pensando en hablar de ello, pero a ver si lo encuentro rapidito. Dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, regresa el cetro de Aarón a su lugar delante del testimonio. Será puesto allí como señal para los rebeldes, para que ellos cesen de murmurar contra mí y así no mueran. Quiere decir, oigan el vocabulario. Él llamó a las personas que usurparon la autoridad de Moisés y de Aarón como rebeldes. ¿Por qué? Porque fue Yahweh que los escogió para esa posición. Y después continúa y dice, para que ellos cesen de murmurar contra mí. Pero es que ellos no estaban murmurando contra el Eterno, estaban murmurando en contra de Aarón y Moisés. El problema es que cuando el rey pone a una persona en una posición y le da un regalo, cuando una persona murmura en contra de esa gente, en realidad está murmurando en contra del que los puso en esa posición. En este caso, Israel estaba murmurando en contra del Todopoderoso. ¿Y qué ocurrió? Una plaga. ¿Y qué ocurrió? Muerte. Se llama usurpación. Hermanos, mire, este estudio no es para decir y para decretar muerte a nadie. Esa no es la intención. Es para que nosotros podamos pensar, meditar. ¿Qué otra palabra puedo escoger? Considerar que a veces estamos entrando en áreas de santidad que no nos pertenecen a nosotros. Por eso es que yo enfatizo tanto el templo. El templo a mí me ha enseñado lo que es no usurpar la autoridad de otro y entender mi rol. Yo anteriormente, 10 años atrás, enseñaba que todos éramos en el orden de Melquisedec. Yo encontré, basado en los estudios y en la evidencia bíblica
que he estado buscando, estudiando, mi intención nunca fue usurpar. Esa nunca fue mi intención. Mi intención era hacer la voluntad del Padre. Yo lo que quería era honrarlo de la manera que Él se merece ser honrado. Pero mientras continué estudiando, entendí otras cosas y yo tuve que decir, Padre amado, perdóname. Yo no sabía que yo estaba usurpando. A mí me dio miedo, hermanos. Yo dije, Padre, yo no lo sabía. Esto era lo que yo entendía hasta este momento. Era un pecado de ignorancia. Pero ahora mismo se está haciendo un movimiento en Estados Unidos y a través de todo el mundo que está usurpando la autoridad, y lo peor del caso es que se convierten. Estoy hablando de este caso específico. Hay un caso específico que eventualmente va a llegar a Latinoamérica, ¿ok? Es un caso específico que ahora están minimizando hasta el mismo Israel. Se está minimizando Israel, se está minimizando la tierra de Israel, el pueblo que se encuentra en Israel, el sacerdocio. Hermanos, yo no quiero, porque el libro de Ezequiel nos dice que si usted va a una dirección incorrecta, y yo sé que es peligro, que yo suene el shofar, la trompeta, y les deje saber que no vayan por ese lugar. Ahora, yo no puedo convencer a nadie ni decirle a ustedes que tienen que hacer lo que yo diga. No, hermano, solamente le estoy diciendo consideremos, recapacitemos, estudiemos y investiguemos lo que es el contexto bíblico para que entonces nosotros no caigamos en el error. Y así su sangre no está en mis manos. Yo no digo esto para juzgar a nadie, solamente para informarnos. Verifíquelo. Verifique la información, no me crea a mí nada, verifíquela. Vamos a permitir que el Eterno esté correcto. Yo prefiero ser mentiroso yo, pero que Él sea honrado. Yo prefiero que yo quede mal delante de los ojos de la gente que quieren hacer cosas en contra mía, pero que mi rey quede honrado en todo momento. La idea de esto es educarnos, hermanos. Les voy a dar unos ejemplos bíblicos. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 5. Primera de Reyes, capítulo 5. Y vamos a buscar la evidencia bíblica para que nos diga lo que es usurpar y la penalidad de usurpar en algo que el Eterno no le ha dado. Primera de Reyes, Melahim Aleph. Primera de Reyes, versículo 5 en adelante. La historia de Adonías, el hijo de David. Dice, Adonaya, el hijo de Hagit, se exaltaba a sí mismo diciendo, yo el rey. Para este fin, él organizó carruajes y jinetes por 50 hombres para ir delante de él. Su padre nunca en su vida lo confrontó preguntando, ¿por qué te estás comportando de esta forma? Además, él era un hombre muy bien parecido y su madre le dio a luz después de Absalón. Él consultó con Joab, el hijo de Zeruyá, Abiatar el Cohen. Habían dos sacerdotes, Sadoc y Abiatar el Cohen, el sacerdote. Y ellos ambos apoyaban a Adonaya. Joab, que era un general, y Abiatar, que era el sacerdote. Interesante que esos dos murieron. ¿Okay? Pero Sadoc, el sacerdote, Benayá y el hijo de Jehoiada, Natán el Naví, Natán el sacerdote, el profeta, Shme y rey, y los hijos poderosos de David no estaban de la parte de Adonaya. ¿Qué ocurrió después? Adonaya muere. ¿Por qué? Porque usurpó la autoridad. Él no era llamado rey. El que fue rey fue Salomón. ¿Quién puso a David en el trono? Yahweh. ¿Quién ordenó a que Salomón fuera rey? Yahweh. Cuando Sadoc le fue fiel a David, él está honrando la decisión del padre. Y por eso en el libro de Ezequiel y Ezequiel, capítulo 44, vemos ahora el regalo que el Eterno le dio en el milenio, el regalo que el Eterno le dio a los levitas y a los sacerdotes en el libro de Números. Y en Éxodo lo está ratificando de nuevo, está verificando el vocabulario del capítulo 44. De acuerdo al licenciado, es muy parecido, similar al número 18. ¿Ok? Entonces vamos a leer el capítulo 44 del libro de Levítico, de Ezequiel, ¿ok? Vamos a leerlo. Yo espero que esto tenga sentido, hermanos, porque es que, mire,
A veces nosotros tenemos que tomar el tiempo, tomar tres pasos atrás y decir, vamos a investigar esta situación. Yo les sugiero a ustedes que continúen leyendo, estudiando el templo, porque eso les va a enseñar a nosotros lo que es santidad, kedushá, qué es los lugares que podemos entrar, cuál es el límite. Ahora, espiritualmente se puede tomar una aplicación diciendo que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hermano, él lo dijo en Corintios. Sabemos la cultura de Corintios. Vamos a estudiar la cultura de Corintios para entender el contexto de lo que Pablo está hablando. Pablo está hablando de un pueblo pagano que está envuelto en cuantas cosas de pecado están allá. Él está tratando de hablar al pueblo utilizando el vocabulario del templo, lo que es santidad. Sepárense, nosotros ahora somos el templo, Beit Hamikdash. Esa fue la intención del Eterno en Éxodo 25. Constrúyeme un tabernáculo para que yo more dentro de ustedes. Siempre fue la intención. ¿Okay? Pero por el pecado de Israel, él mostró el tabernáculo y el templo. Que haga un Mikdash, no un Mishkan, un Mikdash. El Mishkan es referencia a la estructura, el Mikdash representa nuestro cuerpo. Pablo entendía esto y le está enseñando a los gentiles que están entrando, que son ahora parte de Israel, de la conciudadanía de Israel. Él le está diciendo, recuerden que ustedes no pueden acostarse con las mujeres allá, no pueden cometer homosexualismo, no pueden cometer culto imperial, porque ahora nosotros somos ¿qué? Simbólicamente, metafóricamente, somos el templo del Espíritu Santo. No quiere decir que Pablo está diciendo que el templo de Dios ha sido abrogado ni eliminado, cuando él mismo fue al templo cuando Jacob se lo dijo. No tiene lógica. No tiene lógica. No podemos crear una teología basada en 1 o 2 versículos. En ningún lugar en la Biblia, en ningún lugar, literalmente, óigame lo que estoy diciendo, en ningún lugar en la Biblia literalmente nos dice. Si lo consigue, me lo envía, por favor. ¿Okay? Pero en ningún lugar literalmente dice que ahora todos los gentiles que creen en Yeshua y que todos los israelitas que creen en Yeshua somos del orden de Melquisedec. Me gustaría que alguien me enseñara ese versículo. No lo dice. Entonces, estamos añadiendo la Biblia porque sabemos que Yeshua es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. La Biblia es muy clara, yo nunca voy a argumentar de eso. Pero no me digan a mí ahora que ahora todo Israel viene de un orden de sacerdocio que en ningún lugar en la Biblia dice que somos. De que existió antes de los levitas, sí, pero los levitas fueron establecidos por Yahweh. Usted y yo queremos pelear con él. Ustedes y yo queremos pelear con el Todopoderoso, que él dijo, esta gente van a hacer este trabajo para siempre. Lo voy a ratificar. Voy a hacer un sacerdocio, un sacrificio, lo voy a presentar, lo voy a ungir. Yo decido serle fiel a mi rey. Y estoy feliz siendo Israel. Ahora, de que aprendo una función de sacerdocio, que aprendo lo que es santidad, lo que se hacía en el templo, hay tanto que aprender, hermanos, que nos ayuda a nosotros separarnos de la idolatría, separarnos de lo que es impuro, aprender lo que es santo, aprender lo que es cómo venir el protocolo del rey, cómo honrar al Todopoderoso. Y nos sirve como una instrucción, como una enseñanza. Pero el Eterno estableció que solamente ciertas personas pueden ir después de este lugar. Esta gente van, porque yo lo digo, eso es lo que dice él. Y seguimos continuando peleando con el Todopoderoso. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 44. Voy a leer el versículo, voy a leer el capítulo entero. Ok, vamos a dejar que la Biblia se hable ella misma. Este es el milenio. Yo pienso que este sería el lugar perfecto para que el Eterno nos diga, por cierto, se me olvidó dejarles saber a todos ustedes, hay un nuevo sacerdocio. Ahora es uno que yo no hablé, el de que yo di allá, pues no existe, es ahora uno nuevo. Vamos a considerar lo que decimos, hermanos. Dice, entonces él me trajo de vuelta por la vía de la puerta exterior del lugar Kadosh, la que mira al este, y estaba cerrada. Elohim me dijo a mí, esta puerta permanecerá cerrada porque no será abierta y nadie entrará por ella, porque Yahweh, el Elohim de Israel, entrará por ella. Por lo tanto, tiene que permanecer cerrada.
Solamente el príncipe, puesto que es un príncipe, se sentará allí para comer de pan delante de Yahweh. Él entrará por el vestíbulo de la puerta y saldrá por el mismo lugar. Entonces, por cierto, no tengo tiempo de hablar de este versículo, pero en un momento voy a hablar de este versículo, ¿ok? Entonces, él me trajo por la puerta del norte al frente de la casa, miré y vi el cabot, la presencia, el honor de Yahweh, llenando la casa de Elohim, y caí de bruces. Elohim me dijo a mí: Ben Adam, presta atención, mira con tus ojos y escucha con tus oídos todo lo que te diré acerca de las... ¿Quién está hablando aquí, hermanos? El Eterno, ¿no? Ok. De las regulaciones de la casa de Elohim y acerca de toda su Torah, de su instrucción. Presta atención de quién puede entrar, oigan, presta atención de quién puede entrar en la casa y quién tiene que ser excluido del lugar santo. Voy a leer ese versículo de nuevo. El Eterno se revela a Ezequiel y le dice: me dijo a mí, Ben Adam, hijo de hombre, presta atención, mira con tus ojos y escucha con tus oídos todo lo que te diré acerca de las regulaciones de la casa de Yahweh y acerca de toda su Torah. Presta atención de quién puede entrar en la casa y quién tiene el derecho de ser excluido del lugar santo. Ahí donde entra usurpación. Si pasa más allá de lo que el Eterno dice aquí, estás usurpando la autoridad de los sacerdotes y estás llamando a Yahweh mentiroso. ¿Ok? Tenemos que tener tenemos que ser muy cuidadosos como nosotros continuamos llamando al Eterno mentiroso porque queremos establecer nuestra propia teología. Vuelvo y repito, no tienen que estar de acuerdo conmigo. ¿Ok? Solamente verifiquen la historia. No me tienen ni que creer, verifiquen la información. Leamos los versículos. No tomemos un versículo aquí, ni otro acá, ni otro acá. Vamos a hacer en contexto, hermanos, para educarnos, para no caer en esos errores. Porque lo que está ocurriendo es que esta enseñanza en algunos círculos se está yendo de tal forma que ahora hasta antisemitas se han convertido. Hasta antisemitas se han convertido. Dice que los que están en Israel no son judíos, que no son verdaderamente judíos, que solamente los creyentes en Yeshua son los únicos judíos. Estamos hablando en contra de mi rey. Dice: y dirás a los rebeldes, la casa de Israel, que esto es lo que Yahweh Elohim dice: casa de Israel, basta de tus abominaciones. Tú trajiste extranjeros incircuncisos de ambos de corazón y carne para estar en mi lugar santo y profanarlos. Profanarlos sí. Si mi casa, cuando ofreciste pan, la grasa y la sangre, así pues aparta de todas tus abominaciones, ellos transgredieron mi pacto, en vez de cuidar mis cosas santas, ustedes mismos han puesto a esta gente a cargo de mi lugar santo. ¿Qué ocurrió cuando Jeroboam se dividió el reino? Y Jeroboam escogió del pueblo, escogió sacerdotes, cambió las fiestas, construyó otro templo en Teldán y en Betel, y allá hizo usurpación. El reino se dividió. Versículo 9. Aquí está lo que Yahweh Elohim dice: todo hijo de extranjero, incircunciso ambos, corazón y carne, no entrará en mi lugar santo. Todo hijo de extranjero que viva entre los hijos de Israel. Pablo no puede usurpar la autoridad de Yahweh diciendo algo opuesto. O Pablo es Yeshua y va por encima del Mesías, o Pablo va por encima de Yeshua y del Padre, o nosotros no estamos entendiendo lo que Pablo está diciendo acerca de la circuncisión. Porque claramente el rey nos dice otra cosa. ¿Okay? Yo me gustaría sugerirle que a lo mejor no estamos entendiendo a Pablo en su contexto, a un pueblo pagano, y cómo se veía la circuncisión aquel tiempo, porque aquí nos dice en el milenio, un incircunciso de carne o de corazón no va a entrar al lugar santo, no va a entrar en el lugar santo allí del templo. No estamos hablando del lugar santo dentro del templo, estamos hablando toda la santidad de la montaña. ¿Okay? En los atrios de Israel. Más bien, los levitas que se fueron lejos de mí cuando Israel se extravió, yendo extraviado tras ídolos, ellos cargarán con su iniquidad, lo mismo que dice número 18. Pero tienen que servir
pero tienen que servir en mi lugar Kadosh, santo. Estarán a cargo de las puertas de la casa y de servir en la casa. Ellos sacrificarán las ofrendas quemadas y el sacrificio por el pueblo, y ellos lo atenderán y servirán. Los levitas, hijos de Aarón, lo harán. Pero ellos les ministraron. Ellos le ministraron delante de sus ídolos, y fue castigo de pecado para la casa de Israel. Yo estoy levantando, oigan esto, Yahweh dice, yo estoy levantando mi mano contra ellos, dice Yahweh Elohim, y ellos cargarán con su iniquidad. Exactamente lo que dice Números capítulo 18. Por cierto, en los macabeos, ellos restauraron el templo, la autoridad del templo para que pudieran hacer los sacrificios, pero después usurparon el reinado. Establecieron el templo, eso fue perfecto. Un gran trabajo de unos héroes para establecer la autoridad de la Torá de nuevo en Israel. Perfecto. Sacaron a los helénicos, a los griegos. Pero después, ¿qué hicieron? Ellos mismos usurparon la posición de reinado. Cuando en la Torá el rey tiene que ser de David. Y ahí fue donde entró el problema con ellos. La corrupción. De ahí salieron los saduceos. De ahí salieron los fariseos. De ahí hubo la corrupción, de ahí salieron todas esas cosas que ocurrieron en el primer siglo. Por la usurpación de los hijos de Macabeos al reinado, hubo confusión y caos. ¿Ok? Dice, versículo 13, ellos no se acercarán a mí para servirme en el oficio de sacerdote, y se acercarán a ninguna de las cosas santas, a mi lugar santo, al lugar santísimo, pero ellos cargarán su vergüenza por las abominaciones que ellos cometieron. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes, ahora le bajaron de rango, ahora van a ser levitas regulares. Ustedes van a guardar a hacer la guardia, van a hacer esto otro, pero no van a tener derecho de hacer el incienso como hizo Zacarías, no van a poder otras cosas que los sacerdotes hacían. Ese fue el pecado que se les dio a ellos. El pecado que ellos cometieron, eso fue lo que le causó por la abominación que cometieron. El versículo 14 dice, aún yo les pondré a cargo de la casa y su mantenimiento y de todo lo que haya que hacerle. Eso es lo que hacían los levitas. Los levitas, ellos se encargaban de contar los animales, de criar las ovejas, de contar la harina para el sacrificio, el aceite. Ellos eran los trabajadores que mantenían toda la estructura del templo corriendo, para que los sacerdotes pudieran entonces oficiar, hacer su trabajo de oficiar delante de la presencia del Eterno. Eso es lo que va a ocurrir aquí con aquellos sacerdotes que no le fueron fiel a él, ¿ok? En el tiempo de Salomón y en el tiempo de David y en el tiempo de ese tiempo. El versículo 15 es la clave. Sin embargo, los sacerdotes, los Kohanim, que son levitas, hijos de Sadoc, que cuidaron mi lugar santo cuando los hijos de Israel se extraviaron de mí, a ellos son los que se acercarán a mí y me servirán. Son ellos los que me atenderán y me ofrecerán la grasa y la sangre, dice Yahweh Elohim. Sadoc, que está hablando ahí, está hablando del Sadoc que defendió a David y apoyó a Salomón para ser el rey. Esto no es otro sacerdocio. Este es el mismo sacerdocio de Aarón que se le fue dado a Sadoc por su lealtad. Estaba Abiatar y estaba Sadoc. Y por la lealtad a David y al decreto que Yahweh hizo al poner a David en ese lugar, el Eterno lo honró para que en el milenio también ellos continuaran haciendo su trabajo. Dice, ellos entrarán en mi lugar santo, se acercarán a mi mesa para servirme y desempeñarán mi servicio. Los hijos de Sadoc. Quiere decir que de todos los levitas, de todos los sacerdotes, solamente los hijos de Sadoc, esa línea nada más, ellos van a hacer el servicio del templo y presentarse delante del Eterno. Habían levitas, habían otros sacerdotes, pero solamente la línea de Sadoc es lo que se van a presentar. Que Sadoc es descendiente de Aarón. ¿Okay? Ellos entrarán en mi lugar Kadosh,
se acercarán a mi mesa para servirme y desempeñar mi servicio. Una vez que ellos entren por la puerta del patio interior, usarán ropas de lino, no usarán ninguna lana, mientras sirven a la puerta del patio interior y dentro de la casa. Si me permite, me gustaría ir a otro, porque tengo poco tiempo. Continúen leyendo, por favor, pero vamos al versículo 23. ¿Ok? Y de ahí continuamos leyendo. Dice, ellos tienen que enseñar, oigan esto, esta es la función de un kohenim, de un kohen. Dice, ellos tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre kadosh, lo santo, y lo profano, y habilitarlos para reconocer entre lo que es tamé en tahor, lo que es limpio e inmundo. Serán jueces de sangre y rendirán decisiones conforme a mis estatutos. Quiere decir, ellos son los jueces. Ellos van a enseñar la Torá. En todas mis fiestas guardarán mis mitzvot y regulaciones y guardarán mis shabbatot santos, mis sábados santos. No se acercarán a una persona muerta para contaminarse. Sin embargo, por padre, madre, hijo, hija, hermano o hermana que no han tenido esposo, pueden volverse inmundos. Después que un cohen, un sacerdote, haya sido purificado, esperará 7 días. Entonces el día que él entre en el lugar santo, cuando él vaya dentro del patio interior para ministrar al lugar santo, ofrecerá su ofrenda de pecado, dice Yahweh Elohim. Oigan esto. Su herencia, la herencia de él, será esta. Yo soy su herencia. Versículo 28. Su herencia será esta. Yahweh dice, yo soy su herencia. No le otorgarán ninguna posesión en Israel. Yo mismo, dice Yahweh, soy su posesión. Entonces, hermanos, estamos viendo que en la Biblia vemos Cosbi y Zimri, cuando ellos tuvieron sexo cerca del tabernáculo, que Pinhas protegió la santidad del templo, del tabernáculo, y el Eterno hizo un convenio de paz. Coré, estaba usurpando la autoridad de Moisés y de Aarón. El Eterno le dijo a Moisés, dile a Cora que se presente conmigo. Y vamos, mejor todavía, todo el mundo agarre su incensario. Vamos a ver quién es el que es. Y después el pueblo le dijo, todo agarre su vara. Yo voy a determinar quién es el que está conmigo. Y por cierto, la vara de Aarón, ponla dentro del lugar santísimo, para que los rebeldes siempre, y que nadie murmure en contra de mi autoridad. Adonías, el hijo del rey, trató de usurpar el reinado de David cuando todavía estaba vivo. Que eso es una gran afrenta a la autoridad de David. Y no solamente él, sino al Eterno que puso a David. Por eso fue que David puso a Salomón en su lugar. Para que nunca hubiera otra duda de quién él escogió. En el milenio sabemos que el Eterno escogió a los hijos de Sadoc. Pero vamos a regresar a Números capítulo 3 para terminar. Números capítulo 3. ¿Qué es lo que dice el Eterno acerca de los levitas? ¿Qué es lo que hizo con ellos? Vamos a permitir que el Eterno sea el que nos diga y nos diga su voluntad. De que hubieron sacerdotes profanos, sí. De que los levitas no todo el tiempo eran haciendo la voluntad del Eterno, entiendo eso. Malaquías habla en contra de los sacerdotes que profanaron sus cosas, pero que él hizo convenio con ellos. Nadie está hablando de su condición. Por eso vino el orden de Melquisedec de Yeshua. Por eso vino Yeshua como el orden de Melquisedec. Uno que es santo, puro para siempre. Pero es interesante que cuando venga el Mesías, en el milenio, no habla de Yeshua oficiando en el templo. En ningún lugar dice eso. Él viene como rey. En el milenio, los que van a oficiar en el templo son los hijos de Sadoc. Es interesante que se encuentra Pascua y Tabernáculo, pero no te habla de las otras fiestas. No te habla de Pentecostés, no te habla de Yom Teruah, no te habla de Yom Kippur en el milenio. No habla de vaca roja, pagada Dumá. No te habla del calendario, el candelabro, lo que es la Menogá, ¿ok? No te habla de esas cosas, te está diciendo ciertas cosas, pero sí menciona los hijos de Aarón de la línea de Sadoc. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 6 en adelante.
Dice, versículo 5 dice, habló Yahweh diciendo a Moisés, habló Yahweh, habló mi rey. No está hablando ni un pastor, no está hablando ni un rabino, no está hablando, habló mi rey. Ahora nosotros tenemos que obedecer al rey. ¿Qué es lo que dice el rey? Si el rey dice, nosotros hacemos. Yeshua no podía eliminar lo que el rey dijo, porque Yeshua mismo dijo, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. ¿Ok? Sabemos que no hay templo, lo sabemos, no hay templo, estamos claros con eso. Pero eso no quiere decir que no hay levitas caminando por ahí todavía. Yo conozco un montón de levitas y sacerdotes que son descendientes de ellos, que están en el judaísmo, y hay muchos también que están sirviendo a Yeshua, como dice el libro de Hechos capítulo 5, creo que 6, capítulo 6, que muchos sacerdotes creyeron en la fe en Jerusalén. Dice, versículo 3, versículos 6 en adelante, dice, haz que se acerque la tribu de Leví, asígnalos a Aarón, el sacerdote, para que ellos puedan ayudar. Ellos llevarán a cabo sus labores y las labores de toda la congregación de los hijos de Israel delante de la tienda de reunión. Asumirán el servicio del tabernáculo, del Mishkan. Ellos estarán a cargo de todo el mobiliario de la tienda de reunión. El padre le dice, estos son ellos, son tuyos, para que te ayuden. Este es el trabajo de ellos. Dice, te ayudarán, estarán a cargo a todo el mobiliario de la tienda de reunión y llevarán a cabo todas las labores de los hijos de Israel referentes al servicio del tabernáculo de Mishkan. Asigna los levitas a Aarón y sus hijos la responsabilidad primaria referente a los hijos de Israel es servirle a Aarón. Voy a repetirlo. Asigna a los levitas a Aarón y a sus hijos. La responsabilidad primaria referente a los hijos de Israel es servirle a Aarón. Tú nombrarás a Aarón y a sus hijos para desempeñar las labores de los sacerdocios, del Cohenim. Cualquier otro, oigan esto, cualquier otro que se incluya será puesto a muerte, porque eso es usurpar. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, yo he tomado a los levitas de en medio de los hijos de Israel en lugar de todo primogénito varón, que es primero de la matriz entre los hijos de Israel. Los levitas serán míos, son del Eterno. Todos los primogénitos varones me pertenecen a mí, porque en el día que yo maté a todos los primogénitos varones en la tierra de Mitzrayim, de Egipto, yo separé para mí todos los primogénitos varones de los hijos de Israel, ambos humanos y animales. Ellos son míos, yo soy Yahweh. Y habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí. Okay, habla ahora del censo de los levitas y toda esa gente. Quiere decir que usted y yo no tenemos la autoridad de usurpar el trabajo de los levitas y los sacerdotes. Yo he tenido que ser muy cuidadoso en la forma que menciono esto, porque no queremos minimizar el trabajo del Mesías. No estamos hablando del Mesías en este caso. La Biblia es muy clara acerca del rol de nuestro Mesías Yeshua, que es nuestro Redentor, el Hijo del Todo, el Dios viviente, y también es nuestro sumo sacerdote del orden de Melquisedec, la similitud de Melquisedec, que no tiene genealogía, que viene del cielo, no se sabe de dónde proviene, que viene con un juramento, el Eterno lo estableció con un juramento, versus los hijos de Aarón, que es por genealogía. Pero mientras estamos en la tierra, aquí en la tierra, si el templo fuera establecido hoy, los que pertenece al servicio del templo tiene que ser de los levitas, porque el Eterno lo escogió así. Él lo dijo. Y tenemos el precedente legal en la Torá y también en el libro de Ezequiel. Ahora, de que Él escoja de entre las naciones. ¿Cuántas personas latinas se encuentran en las naciones ahora mismo que no conocen su identidad? No saben quiénes son. Sabemos que somos sefarditas. Sabemos que somos hijos de los Bene Anusim, de los forzados a la conversión. Y si muchos de los creyentes en Yeshua son descendientes de los levitas y no lo saben, o descendientes de Aarón y no lo saben, por la Inquisición y eso.
¿Será posible que el libro de Ezequiel, que el libro de Isaías, cuando habla que el Eterno escogerá de entre las naciones sacerdotes para él? ¿Será posible eso? Yo no estoy seguro, estamos investigándolo. Hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición. Esto es solamente una introducción a lo que es la usurpación. Por favor, si no está de acuerdo conmigo, no hay ningún problema. Lo único que le pido es que verifique la información, que lo busque y que permitamos que la presencia, el honor, la verdad de la Torá sea exaltada, no importa lo que nos cueste a nosotros. Que mi rey sea exaltado, que su honra sea levantada, que su gloria sea representada por nosotros al pueblo. No podemos continuar haciendo usurpación, usurpando las cosas. El sistema religioso cristiano como religión, como dogma, ha usurpado la Torá. Primero, la ley ya fue abolida. Segundo, ahora todos somos nosotros templo del Espíritu Santo y ahora no necesitamos un templo. Ahora todos somos sacerdotes. Los levitas se pueden ir por allá. Ahora todos vamos a ir al cielo. La tierra no hay herencia. Hermanos, ¿qué está ocurriendo? Y traemos mucha de esa mentalidad a la Torá. Y yo les sugiero y les propongo que no podemos continuar estudiando la Torá del punto de vista que a nosotros nos enseñaron en la iglesia. Porque entonces vamos a tomar las mismas actitudes y vamos a interpretar las cosas de acuerdo a como nos enseñaron. Tenemos que renovar nuestra mente a pensar hebraico. Pensar como el pueblo hebraico. Ahora, sabemos que hay corrupción en el templo, que hubo corrupción en el templo. De que todos los levitas no eran justos. Sí, entendemos eso. Pero una pregunta. ¿Quién le dio el regalo a ellos? Fue el Eterno. Ya el Eterno dijo lo que iba a hacer con ellos y cómo los iba a culpar. Pero si un gentil entra al templo, muere. ¿Por qué? Porque está usurpando su autoridad. No puede entrar en ese lugar. Si un gentil trataba de hacer lo que era el oficio del sacerdocio, moría. Profanaba el altar y era penalidad de muerte. El Papa, ¿qué es lo que hace? Se llama el sumo, el santísimo, el sacerdote mayor en la tierra. Él está usurpando la posición de nuestro Mesías. El Papa está usurpando la posición que el Padre le dio a nuestro Mesías Yeshua. Todo el mundo, los católicos, miran al Papa y ellos dicen, ese es el santo. ¿Qué santo y qué santo? A Yeshua es que el Padre lo puso en esa posición. Su tiempo llegará. Porque mi rey no se va a mofar de él. Y mi rey guarda su palabra. Y él levantó su mano en un juramento. Y cuando un rey hace un juramento, no rompe su palabra. Él tiene que cumplirla por virtud de su nombre. Yo espero que esto haya sido bendición. Mucha información, muchos versículos, pero yo entiendo y yo sé que el Eterno nos va a ayudar para poder entender estas cosas. Poco a poco, sean rápidos a escuchar, lentos para rechazar. Y si no están de acuerdo conmigo, no hay ningún problema. Yo estoy seguro que yo tengo uno o dos otros estudios que podemos aprender juntos. Hasta que el Padre nos continúe ayudando a entender más cosas. Igual conmigo, continuamos estudiando, leyendo. ¿Para qué? Para que su palabra sea exaltada. Para que nuestro Mesías sea honrado. Y para que Yahweh sea siempre levantado y puesto en su posición de honor que nuestro Rey se merece. Shalom, Lehitraot, y gracias por estar conmigo en este día. Bye bye.